Hola, somos Darío, Eder, Omar y Adrián y vamos a explicarles las técnicas de neurodinamia tanto de extremidad superior como extremidad inferior. Para el diagnóstico y tratamiento de la neurodinamia de un paciente tendremos en cuenta sus puntos de tensión proximales y distales. Entre sus puntos de tensión proximales observaremos la flexión cervical y además una inclinación contralateral del tronco al miembro que evaluemos. La primera raíz nerviosa que valoremos en los miembros inferiores es el ciático mayor, que inicia su trayecto en L2. Cuando alcanza la región poplitea se divide en ciático popliteo interno y ciático popliteo externo, que es el que trataremos en este momento. Cuando el ciático popliteo externo alcanza el dorso del pie, se divide en dos ramas, rama dorsal interna y rama dorsal externa. Bien, tendremos diferentes puntos de tensión distales para ambas ramas. Para la puesta en tensión de la rama dorsal externa realizaremos flexión plantar acompañada de supinación, es decir, una inversión del pie. Después de esto iremos a flexión de cadera, rotación interna y aducción. Aquí deberemos comprobar si el paciente refiere a algún tipo de molestia. Sí. En ese caso, para comprobar si se trata de un problema de índole neurógena, le pediremos una puesta en tensión proximal. ¿Aumenta la molestia? Sí. Bien, entonces podemos asegurar que es una patología neurógena. Para el tratamiento de la misma deberemos llevar el pie hasta una puesta en tensión que no le genere molestia. Mejor. Bien, ahora iremos intercalando puestas en tensiones proximales y distales para el tratamiento de la raíz nerviosa. En el momento que el paciente realice una puesta en tensión proximal, nosotros aliviaremos la puesta en tensión distal. Y cuando el terapeuta realice una puesta en tensión distal, el paciente aliviará la puesta en tensión proximal. ¿Vamos? Abajo. ¿Vamos? Abajo. Este movimiento será realizado durante 15 veces. Para la puesta en tensión de la rama dorsal interna, realizaremos el primer punto de tensión con una flexión plantar, en segundo lugar una pronación, es decir, una versión del pie. Continuaremos con la flexión de cadera, rotación interna y aducción. Volveremos a preguntar si existe alguna molestia. Sí. Lo comprobaremos con una puesta en tensión proximal, arriba. ¿Aumenta la molestia? Sí. Volvemos a caracterizarla como de índole neurógena. Volvemos de nuevo a un punto en tensión que no genera molestia. Mejor. Y ahora alternamos puntos de tensión proximales y distales. Arriba, abajo, arriba, abajo. Bien, así durante 15 veces. A continuación vamos a realizar la exploración del nervio ciático popliteo interno, también denominado tibial posterior, y como su nombre indica, es un nervio que transcurre por la parte interna y posterior de la pierna. El primer punto de tensión de la maniobra será llevar el pie a una flexión dorsal, para posteriormente realizar la pronación del mismo, manteniendo la rodilla extendida, y llevaremos la flexión de cadera hasta el punto donde el paciente refiera al dolor. Si el paciente no se nos quejara, aumentaríamos la tensión del nervio mediante una aducción y una rotación interna de cadera. En este caso, el paciente ya refiere dolor. Para ello, para confirmar si el dolor es de tipo neurático, le pediremos que lleve el mentón hacia el esternón. ¿Hay dolor? Sí. Pues se confirma que es un dolor de tipo neurático. Para el tratamiento, aflojaremos la pronación del pie y le pediremos nuevamente que el paciente lleve el mentón hacia el esternón. Y cuando baja, aumentamos la tensión en el movimiento de pronación del pie. Bien, a continuación vamos a explicar la valoración del nervio crural. Saber que es un nervio que procede de las raíces nerviosas L2 y L4 e inerva la cara anterointerna del muslo, llegando hacia la zona de la rodilla donde se sitúa la pata de ganso. Para ello, para ejecutar la técnica, le pediremos al paciente que se coloque en decúbito lateral. El fisioterapeuta colocará su mano a modo de bandeja, colocando sobre su antebrazo la pierna del paciente, llevando a cabo una flexión de rodilla. Posteriormente, la segunda puesta en tensión será llevar a cabo una abducción de cadera, para finalmente terminar con una extensión de cadera
y le preguntaremos al paciente si siente dolor. Sí. Para confirmar que el dolor es de tipo neural, le pediremos que lleve su mentón hacia su esternón. ¿Aumenta el dolor? Sí. Se confirma que es un dolor de tipo neural. Para llevar a cabo el tratamiento final, le pediremos al paciente que flexione su cabeza mientras nosotros aflojamos la tensión en la rodilla. Vuelve hacia atrás y nosotros aumentamos la tensión. Lleva la cabeza hacia adelante y aflojamos la tensión. Bien, otra manera de llevar a cabo la valoración del nervio crural es colocar al paciente en decúbito supino y decirle que se arrime lo máximo posible a la camilla. Colocado de esta manera el paciente, sacaremos su extremidad inferior de manera que quede flexionada la rodilla. La primera puesta en tensión para llevar a cabo la técnica será flexionar la rodilla del paciente, seguido de la segunda puesta en tensión, que será llevar a cabo una abducción de cadera sin perder la primera puesta en tensión, colocando nuestra pierna de la siguiente manera, y el último punto en tensión será llevar a cabo una extensión de cadera. Le preguntaremos al paciente si refiere dolor. Sí. Lleva la cabeza hacia adelante. ¿Aumenta el dolor? Sí. Confirmándose que es un dolor de tipo neural. Para llevar a cabo el tratamiento, aflojaremos la extensión de cadera del paciente. Y nuevamente le pediremos que lleve su mentón hacia el esternón. De manera que cuando lo lleve hacia adelante, aflojaremos la primera puesta en tensión. Acuesta. Y cuando él la lleve hacia atrás, aumentaremos nuestra tensión. Vuelve a hacerlo. Aflojamos. Y cuando tumbe la cabeza, aumentamos. Bien, ahora pasaremos a explicar la exploración de los miembros superiores, que al contrario que los miembros inferiores llevan unos puntos de tensión proximal diferentes. El primer punto de tensión proximal sería pedir al paciente una inclinación contralateral de la cabeza. Otro punto de tensión proximal sería un descenso de la escápula homolateral. Como ya sabemos, el plexo braquial se divide en nervio mediano, nervio musculocutáneo, radial y cubital. Primeramente empezaremos a explicar la exploración del nervio mediano, que inerva la cara antero-externa del brazo y de la mano. Primeramente empezaremos con el codo en una flexión de 90 grados y la mano en posición neutra. Para su exploración realizaremos el primer punto de tensión, que sería una extensión de la mano, abarcando todos los dedos de la mano del paciente con nuestros dedos. El segundo punto de tensión sería una supinación de la mano, seguido de una extensión del codo y posteriormente una abducción del brazo. Aquí el paciente nos indicará si percibe dolor. Ahí. Para ver si se trata de una afectación de tipo neurálgico, le pediremos al paciente que haga una inclinación contralateral de la cabeza y vemos si aumenta el dolor. ¿Aumenta? Sí. Como dije antes, se trata de una afectación de tipo neurálgico. Para su tratamiento, le pediremos al paciente que haga una inclinación contralateral de la cabeza mientras aflojamos la tensión distal, que sería una flexión de la mano. ¿Cómo? Vamos. Y así hasta que procederemos a explicar la exploración del nervio musculocutáneo, que inerva la cara anterior del brazo, el deltoide, y en la zona axilar hay una rama que inerva el manguito de los rotadores. Bien, para su exploración comenzaremos con una flexión de codo 90 grados, como en el mediano, y la mano en posición neutra. El primer punto de tensión realizaremos una prensa con una pronación del brazo, del antebrazo. El segundo punto de tensión sería una extensión del codo seguido de una abducción. ¿Duele? Sí. Bien. Comprobaremos si el dolor se trata de
de tipo neurálgico al ver si incrementa con una inclinación contralateral de la cabeza. ¿Aumenta? Sí. Bien, se trata de un dolor de tipo neurálgico. Para su tratamiento, le indicaremos al paciente que haga una inclinación contralateral de la cabeza mientras nosotros aflojamos la pronación del antebrazo. ¿Vamos? 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 También se podría hacer de otra forma. Mientras nosotros quitamos la tensión en la pronación del antebrazo, hacemos un descenso de la escápula homolateral. A continuación procederemos con la exploración del nervio radial. El nervio radial va a inervar tanto la cara posterior del brazo como del antebrazo y la zona dorsal de la mano. La posición inicial del paciente va a ser con el brazo extendido en posición neutra pegado a su cuerpo. La primera puesta en tensión se va a iniciar con el pulgar alojado dentro de la mano. Y la puesta en tensión la iniciaremos con una flexión de dedos. A continuación, la segunda puesta en tensión va a ser una flexión de muñeca seguido de una supinación. La siguiente puesta en tensión va a ser una flexión del codo. Cambiaremos la toma sin hacer daño a la muñeca del paciente. Y la siguiente puesta en tensión será una rotación externa, seguida de una abducción. Llegado a este punto, le preguntaremos si al paciente si siente dolor. ¿Siente dolor? Sí. Ok. Ahora vamos a comprobar si es de tipo neurálgico o muscular. ¿Cómo? Haciendo una puesta en tensión proximal, descendiendo la escápula. ¿Aumenta? Sí. Vale, pues entonces este dolor es de tipo neurálgico. Para continuar el tratamiento, empezaremos desde el punto de no molestia del paciente, es decir, aflojaremos la última tensión que hicimos a nivel distal, que fue la abducción del brazo. ¿Avisa cuando sientas molestia? Ahí. Ok. Ahora continuaremos con el tratamiento. Pondremos tensión a nivel proximal a la vez que aliviaremos la tensión a nivel distal, es decir, hará una lateralización de la cabeza aumentando la tensión a nivel proximal y aflojaremos la tensión al nivel de la muñeca, haciendo una extensión. Vamos con la cabeza, lateraliza, alivio, vuelve, lateraliza, vuelve, y así hasta 15 veces. A continuación vamos a proceder con la exploración y tratamiento del nervio cubital. Este nervio inerva toda la cara anterointerna del antebrazo, como los dos últimos dedos y la cara interna del tercer dedo. Para esta técnica comenzaremos con una posición de partida del codo en flexión de 90 grados y la mano en posición neutra. La primera toma de tensión va a ser una extensión de muñeca y extensión de dedos. La segunda puesta en tensión va a ser una pronación. La tercera puesta en tensión será una extensión del codo y la última una abducción. Llegado a este punto le preguntaremos al paciente si le duele. Sí. Le duele. Ahora vamos a hacer una puesta en tensión a nivel proximal para comprobar si es neurógeno o muscular. Por favor, hago una lateralización de la cabeza. ¿Le duele más? Sí. Se trata de un dolor de tipo neural. Para el tratamiento llegaremos al punto de no molestia del paciente aflojando la última puesta en tensión, que fue la abducción. ¿Vamos? Ok, bien. Sí. A partir de aquí comenzaremos con el tratamiento. Vamos a alternar los puntos de tensión distales y proximales, aumentando uno y disminuyendo el otro. Va a lateralizar la cabeza y le voy a disminuir la extensión de muñeca. ¿Vamos? Vuelve. Vamos. Vuelve. Y así hasta 15 veces.